estuvimos escuchando a Clotilde Acosta, ¿no? Nacha Guevara, ya en el año 69. En realidad este disco es en el IF del año 71, que bueno, los temas tenían que ver justamente con la época. Se hablaba del Gran Acuerdo, se hablaba de las amnistías. Con nosotros ya está Eugenio Semino, Juan Carlos Comínguez, estamos esperando al Negro Suárez. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, con vos nos vimos no hace mucho, anduviste por acá. Sí, a Juan Carlos hace mucho que no lo veía. Y Juan Carlos, ¿cómo estás? Como digo siempre, sobreviviendo. Sobreviviendo. Porque ya eso, ¿cómo está todo el mundo? Vas al chino, todo bien. Lo más grave es que te encontrás con, viste, viejos amigos. Che, qué joven que estás. Estás igual. Hasta los chinos que no hablan español, todo bien. No. Juan Carlos también estuvo acá el año pasado. Hicimos una nota sobre Sarmiento. Bueno, antes de empezar a charlar con ellos, la idea era tener una mirada sobre los 70. Siempre, esto quiero ser sincero, y aparte los oyentes saben, porque nos han escuchado con otros reportajes, que la idea siempre fue de no mirar el pasado como cosa nostálgica, sino verlo como espejo retrovisor y ver qué nos sirve del pasado para avanzar o para ver el presente y ver también el futuro. Esa es la idea, por eso yo los convoqué hoy a Juan Carlos, a Eugenio y también a Eduardo, que esperemos que llegue, porque ellos tuvieron un protagonismo, pero a su vez creo que también ellos tienen algunas diferencias con la forma en que se ha utilizado lo que fue la lucha de los sectores políticos, de los sectores populares en los años 70. Vamos a empezar con algo muy simple. Vamos a empezar con Eugenio, que nos cuente un poco qué hacía a principios de los años 70, en ese momento que habíamos tenido el Cordobazo en el 69 con Onganía, después vino Livingston, que estuvo unos meses, y en el 71 ya lo tuvimos a Lanusse. ¿Qué hacías vos ahí en ese momento, Eugenio? En mi precámbrico. Yo, mira, era maestro en esa época. Me había terminado en el 67 y me fui a laburar en lo que era el barrio Zabaleta en ese momento. Uh-huh. Y bueno, yo tengo genéticamente una formación de izquierda, digamos, con la particularidad de ser mi familia cofundadora del Partido Comunista, los terceristas del Valle y Berlucea. Uh-huh. Después Concentración Obrera con la fórmula Penelón Semina. Uh-huh. Y salvo mi abuelo, todos sus hermanos, mis tíos, eran todos ascribían a esa postura política. Mi abuelo era anarquista, por lo cual había vivido toda mi infancia peleándose mi abuelo con sus hermanos, con los tíos, mal, ¿no? Uh-huh. Así que como que uno fue mamando eso de inicio y bueno, fui formando en eso la federación, la FEDE originalmente, ahí en vos sabés que con Marcos Goldman hace algún tiempo viajábamos a Tucumán. Sí. Y estamos hablando yo la primera vez que me tocó estar de vacaciones fue en el 65, que era un pibe, cuando fue, ¿te acordás del envío de tropas, el intento de envío de tropas a Santo Domingo? Sí. Con Zavala Ortiz. Sí. Hicimos una gran movilización en la Plaza de los Dos Congresos, que ese día allanaron la sede del partido y cayó un pibe que yo estuve como un mes en esa época con quien fue amigo después de muchos años seguidos, con Carlitos Zamorano, que nos llevaron al departamento de policía. Sí. Así que, es decir, tengo esas viñetas
y de militancia y de laburo, ¿no? De laburo en sectores. Ya después, a los pocos años, ingresé en el Hospital Argerich y ahí hicimos el Frente Municipal con quien todavía viene a verme. Masaglia. Con el negro. Y con Oscar Carpentieri. Uh-huh. Que cumplió años la semana pasada, Oscar, 94. 94 años, sí. Así que bueno, hicimos el frente, parábamos ahí en la calle Trole, era el más jovencito, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos, Juan Carlos, el comienzo de los 70? Lo mío es anterior, o sea, brevemente. Yo me afilio al Partido Comunista el 2 de enero del día que entran Fidel Castro y su ejército a La Habana. Y ese día te afiliás ahí. Me afilio, paso a activar en defensa de la Revolución Cubana, porque desde Argentina nosotros a la revolución le aportamos en el año de la alfabetización una escuela y alfabetizadores, en el año de la reforma agraria un tractor, en el año de la salud pública un hospital, o sea que estuve en una escuela de solidaridad internacional en relación al sostenimiento de ese proceso tan interesante que fue la Revolución Cubana. Después, como docente, empecé a militar y a trabajar en el gremio. Bueno, fui participando en todos los procesos. Creo que fue, en cierta medida, partícipe y artífice de la unidad en la lucha, la unidad en la organización y la unidad en los principios, que terminó en Cetera, siendo designado secretario adjunto. Y luego, bueno, fui diputado nacional por la Alianza Popular Revolucionaria. O sea, esto a título personal, incluso mi primera caída política preso fue por la defensa de la Revolución Cubana, porque el centro de operación que teníamos era el Centro de Estudiantes de Medicina, que funcionaba en lo que hoy es el Ricardo Rojas, acá en la calle Corriente. Uh-huh. Y ahí distribuíamos panfletos, volantes, siguieron una compañera, llegaron a mi casa y bueno. El problema de la década del 70, independientemente de nuestra participación, nuestros antecedentes, no deja de ser una fotografía que debemos de analizar, porque el 70 está rodeada de una serie de escritos o de intervenciones más desde lo personal. Claro. No hay una investigación a fondo. Yo no soy enemigo de la oralidad histórica, pero coincido con Aristóteles que historia viene de testigo ocular. Es importante la oralidad en cuanto a el recuerdo, la recomposición de hechos, pero la historia científica tiene que tener otros aportes. Uh-huh. Y esta fotografía del 70 tiene un antecedente fenomenal, que fueron las grandes movilizaciones de masa que terminaron en el Cordobazo, el Viborazo, o sea, donde miles, decenas de trabajadores, o sea, aquellos que vendían su fuerza de trabajo y los estudiantes, y también profesionales, se unían en un proceso de lucha, en ese momento contra la dictadura, que generó un estado de convulsión, de masas, que no se dio solamente en Argentina y en el interior de la Argentina, que a veces nos olvidamos, sino en Chile, en Uruguay, o sea, esto motivó que el imperialismo, fundamentalmente el yanqui, pusiera en estado de alerta sus fuerzas, como también en el interior y al interior de la República Argentina. Entonces, desembocamos nosotros en el 73. Uh-huh. Y el 73 fue un hecho que, a partir de ahí hasta el golpe del 76, no ha sido suficientemente
estudiado. Sí, vos querías agregar algo. No, que precisamente lo incorporó a la charla Juan Carlos. Los 70 empiezan los 60. Sí. Es decir, la gran clave de por qué ese proceso, ¿no? El Onganiato tiene mucho que ver, inclusive la huelga bancaria el 59, es decir, la gran huelga municipal en el 65, es decir, es como que se iba amalgamando lo que después iba a abrir las puertas del 70. Pero hay algo que señalaban y que yo coincido. Me parece que tenemos que dar cierto rigor a la apreciación de la historia, porque yo en los últimos tiempos he visto mucho de esto, ¿viste el tango As de Cartón? Sí, el falso guapo que contaba sus hazañas en la puerta del boliche, claro. Hasta que vino el guapo de verdad y le dijo, si vos eras buchón de la cana, cuidá el bullón, barré la pieza, cuidá el bullón. Claro, la mujer le dice, no, es cierto. Y hemos visto mucho de estas historias, ¿viste? De estas historietas, pero que han hecho y hacen mucho mal, me parece, porque no se puede llegar a síntesis histórica, no se ve dialécticamente el proceso. Se mantienen los enfrentamientos. Exacto, y absurdos, ¿eh? Correcto. Cuando vos buscás la raíz de por eso la unidad es imposible, ¿no? Es decir, porque partimos de una base... Sin ser mecanicista, yo creo que eso no es casual. La batalla cultural, primero tenemos que reconocer que nosotros, el 70 así tomado, nosotros perdimos. No creo que fracasamos. Posiblemente en algunas organizaciones se puede llamar a fracaso, pero perdimos contra el poder real y concreto, pero cuando uno pierde tiene que, además de, puede poner guita en el cielo, darle dolor, tiene que sacar conclusiones y experiencias. Y en ese sentido el enemigo de clase es mucho más hábil, porque esta confusión que existe en la oralidad en cuanto a narrar la historia tiene que ver con el posmodernismo, tiene que ver con lo que ahora se descubrió, que todos los que quisieron superar a Marx, Foucault, Derrida, Hannah Arendt, de alguna manera u otra fueron promovidos y sostenidos por la CIA. Que aparecieron los documentos en el mes de marzo, aparecieron los documentos que les compraban los libros, es decir, compraban millones de libros. Entonces, esta tendencia a la oralidad en historia hace que no se investigue los hechos objetivos como son. Después cada uno de acuerdo a la corriente. Yo desde el materialismo histórico sacaré mis conclusiones. ¿Y qué saco de la década del 70? Además de las cuestiones personales, que fue una época, para mí, de oro en el sentido de mente y cuerpo, teoría y praxis, y la realización de las propuestas que uno se daba se iban concretando en los hechos. Claro. O sea, era lo que más de una vez se dice la realidad existente, no es otra, el objeto a analizar. En las elecciones del 70, los programas que se aprobaron, del 73, de las elecciones del 73, iban de la izquierda, yo creo que lo expresamos nosotros en la Alianza Popular Revolucionaria, con el Partido Intransigente, los revolucionarios cristianos, UDELPA y el Partido Comunista, que estaba proscrito. Durante varios años tuvimos proscrito. Era un programa de izquierda en el sentido de planteaba la socialización de las importantes empresas que existían en el país, o sea, la petroquímica, la siderurgia, la farmacéutica. Planteaba la reforma agraria, planteaba la democratización de las instituciones, la reforma de la Constitución. O sea, era un proyecto que quería transformar las estructuras económicas que nosotros en ese momento calificábamos de capitalista dependiente, con un gran atraso en el campo.
El Frejuli también tuvo un programa parecido, y los radicales también. Por eso nosotros sosteníamos que el 80% de la población, el 73%, votó por cambio. Se podrá decir cambio socialdemócrata, cambio... pero estaba planteado el problema estructural. Entonces, estamos debatiendo el 70 alrededor de enfrentamientos, de contradicciones del peronismo, lucha armada, lucha no armada, cuando nosotros tenemos que analizar qué hicimos para tocar algunos intereses del enemigo principal, que fueron los que crearon las condiciones objetivas y subjetivas para el golpe del 76. Porque nacionalizar la banca, crear la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Trigo, plantear el impuesto a la renta potencial de la tierra, no fueron moco de pavo, dentro de una concepción reformista burguesa, y al mismo tiempo una gran presencia en las calles y con libertades democráticas y con convivencia entre los sectores que desde el campo popular teníamos expresiones políticas distintas. Porque la PR, me acuerdo, y más allá de los disgustos que le diste a Mariano Lorenz, porque era un cabrón, Mariano. Estamos hablando de un diputado del Partido Intransigente. Persona, pero muy se embroncaba mucho, le hacía malas pasadas humorísticas. Bueno, sí. Un humor ácido de Juan Carlos que tenía. Y en buena hora, ¿no? Pero voy a eso precisamente, que en realidad cuando uno habla de esas plataformas, en realidad recogían Huerta Grande, es decir, total. Es decir, había toda una experiencia. La CGT, los argentinos, el movimiento intersindical con el Partido Comunista tosco. Exactamente. Él hablaba de las de cartón. Bueno, justamente en los últimos años creo que uno de los problemas que hemos tenido es que en los últimos años se utilizó a mi juicio, de esto me hago cargo de lo que digo, para todo un plan que ahora estamos descubriendo que era llevarse lo que se podía, y se utilizó mucho los 70. Lamentablemente se está estudiando en la universidad, no se estudia con estas bases. Los chicos hoy, vos le preguntás a los que estudian sobre los 70, se estudia sobre las bases, justamente lo que vos decías antes, lucha armada sí, lucha armada no. La lucha armada era la juventud maravillosa, y aparece gente que por ahí nunca tiró un tiro, el análisis del heroicismo individual, claro, la cosa individual es lo que termina teniendo la posibilidad de este análisis global. Entonces, no analizamos políticas, sino conductas de parece una película de cowboy, ¿no? Es decir, quedan dos en el duelo final, ¿no? Sí. Vienen los cardos que trae el viento. La hora señalada. Exactamente. y en realidad los procesos son mucho más ricos. Y el no analizarlos impide hoy, cosa que sí han hecho otros. Es decir, hoy el sistema y demás ha tenido estos resortes y ha formado cuadro. ¿Sí? Claro. Porque mi interrogante es el siguiente. Por razones de tiempo y demás, uno tiene su archivo, tiene los programas y dice, ¿cómo? Nosotros planteábamos la reforma agraria, la nacionalización de la banca, el comercio exterior, la socialización, estatización, nacionalización de los grandes resortes de la economía, la industria pesada, la tendencia a favorecer las pymes. Y ahora vemos cuáles son los programas de los partidos políticos. Incluso no hay programa, incluso la fuerza con la cual yo simpatizo. Yo le digo, ya es una corriente pitagórica, porque acá en la capital federal la consigna era
tenemos que sacar 25.000 votos para ser diputados. Y la otra fuerza decía, no, ya fulana entró. Claro. Ahora voten a mí. Claro. Y la otra fuerza decía, para que no entre el cuarto del otro, voten a mí. Claro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en la derrota que sufrimos es por qué llegamos a esta situación cuando las estadísticas de esta estructura capital dependiente tiene cifras espantosas en relación con la época en que nosotros luchábamos, claro, con esa época del 73 e incluso antes, con la dicta blanda de Lanuse. Sí, sí. Porque el gobierno peronista del Frente en el 73 llega al gobierno con una tendencia del 6% anual de superando el Producto Bruto Interno. Llega, mira qué casualidad, llega con se duplica el precio del trigo y el promedio general de las exportaciones agrarias un 63%. Eso permitió, y eso Perón lo sostiene en el discurso de junio y después el 13 de abril del 73 ante la CGT, que verdaderamente con Gelbar llevó un proceso donde incluso la distribución del Producto Bruto Interno superaba el 40% los sectores trabajadores contra un 50 y pico del capital. Y se produce después, en diciembre, lo que se determina la onda larga del capitalismo, que decae mundialmente, se rompe el pacto del oro como divisa de respaldo a las emisiones, el pacto de Bretton Woods, y el precio del petróleo se va a las nubes. Desastre total y muere Perón. Ahora, hay un problema político, que es la lucha interna del peronismo, porque teniendo esas herramientas que íbamos construyendo, que eran simplemente reformas de la burguesía llamada nacional, que dejó de serlo ahora, que es local, nos enredamos en lucha armada, terrorismo, reformismo, revolución, etcétera, etcétera. Sí, parecía la crítica del programa de Kautsky. Claro.